Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi colega y amigo Hernán Alberro. ¿Cómo andas, Hernán? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Tranquilo, ahora mucho más tranquilo. Y bueno, y desde acá, por primera vez desde los Estados Unidos de América, desde Miami, será mi primer trabajo para Zoom Cubano. Estoy unido a mi familia y muy contento. Hernán, el tema de hoy es muy serio y se ha venido desarrollando en Cuba desde el mismo inicio del año 59, creo que un poco más atrás. La violencia en nuestro país se está sufriendo hace más de 70 años, pienso yo. Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña Marlene Azor, socióloga, periodista y doctora en ciencias sociales. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Encantada. Es un placer compartir con ustedes. Igualmente. Y también está con nosotros Manuel Cuesta Morúa, politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. En Cuba la violencia no solo se manifiesta desde el punto de vista social. Pienso que la violencia social es un producto de la violencia política, la violencia de género, la violencia de raza, la violencia que se ha ido incrementando a partir del año 59 con la toma del poder por Fidel Castro y su banda. Y bueno, creo que el reflejo de lo que sucede en Cuba está dado por esta situación. En Cuba hay violencia en las colas, en las guaguas, la carencia que hay en el país de libertades económicas, la carencia de libertades políticas, la carencia de poder vivir decentemente ha incrementado esta situación. Y bueno, Hernán, si quieres agregar algo más antes de ya entrar en el tema directo y darle la palabra a nuestros invitados. No, Pedro, la verdad es que creo que tu descripción ha sido muy correcta. Muchas veces en los países democráticos y no democráticos también, muchas veces la discusión respecto de la violencia se relaciona con uno de dos factores. La marginalidad económica, la marginalidad educativa, la marginalidad cívica, la marginalidad en general. O con la violencia del Estado, donde las personas, bueno, buscan salir a manifestarse, incluso en regímenes democráticos, y el Estado actúa violentamente. Por diferentes motivos también. La violencia estatal puede darse por intención, es decir, por buscar ser violentos y detener un movimiento específicamente. Eso suele darse en los gobiernos más autoritarios, pero también por ineptitud, porque la violencia puede ser, no me gusta decir la violencia puede ser accidental, nunca la violencia es accidental, pero sí puede ser por torpeza, puede ser por falta de formación, puede ser por falta de
de capacidades y de herramientas necesarias para poder ejercer la autoridad sin sobrepasarse a violencia. Y un poco lo que inspiró este programa tiene que ver con una iniciativa que surgió de Manuel, con el Consejo para la Transición y con De Frente, y que tiene que ver con precisamente alertar, bueno, ya nos contará mejor él, ¿no? Pero evidentemente fue un llamado de atención sobre la situación de la violencia en Cuba. Entonces pensamos que podía ser interesante tratar el tema en un país en el cual la marginalidad es casi una cosa cotidiana, y de nuevo, aclaro, la marginalidad de derechos, la marginalidad de expresión, la marginalidad política, la marginalidad cívica y la marginalidad económica, ¿no? La marginalidad de acceso a los alimentos, más recientemente, de acceso a la energía, de acceso a la educación, de acceso a la salud. Y que hablar, que decir de la violencia, ¿no? Entonces, no sé, Pedro, con quién te gustaría empezar, pero quizás debido a que un poco esto está inspirado en esta iniciativa de Manuel, quizás comenzar con Manuel dándonos su visión y que pueda ser nutrida con los conocimientos, la información y la trayectoria de Marlene. Sí, pienso que sí. Vamos a comenzar con Cuesta, que Cuesta un poco hable de la situación, del trabajo que va a enfrentar el Consejo en función de esto. Y bueno, como tú dices, Marlene puede ampliar y bueno, hay mucha tela por donde cortar. Cuesta, adelante. Sí, pues nada, pues gracias de nuevo, bueno, por estar con grandes amigos, Nan, Marlene, Pedro, y tener esta conversación que creo que va a ser importante. Por pronto afrontar el tema va a ser importante incluso para los que pretendemos hacer todos las y los cubanos, ¿no? Por la democracia en el país y por una convivencia civilizada. Me alegro poder hablar de este tema desde aquí, desde el Consejo. Justamente dentro de poco vamos a presentar esta iniciativa que hemos venido manejando, y adelantar algunas cosas aquí vale bien la pena, ¿no? Y yo creo que lo que intentamos es agrupar con esta iniciativa una serie de acciones que han venido haciendo a lo largo de muchos años, pero sobre todo se ha puntualizado mucho en estos últimos tiempos, una serie de acciones que han venido haciendo organizaciones distintas contra la violencia en Cuba, ¿no? Básicamente quienes llevan la voz cantante son estos grupos feministas, básicamente por el tema de la violencia de género, casi el escándalo, ¿no? De los feminicidios en Cuba contrastado con la población cubana, ¿no? Realmente, y sobre todo con la cultura un poco, ¿no? De nuestro país. Entonces, lo que queremos es justamente ir avanzando esa estrategia con el concepto siguiente, de que no hay manera de, por lo menos, ir resolviendo el tema de la violencia en ámbitos específicos si no tenemos un enfoque global contra la violencia. La idea viene porque fundamentalmente, y esto en conversaciones que hemos tenido, el texto cuando se publique lo trata de decir con más claridad, en conversaciones que hemos tenido nos damos cuenta de que ciertamente en muchos países hay violencia, países democráticos, autoritarios, ahora al mismo Haití se desangra como país justamente por la violencia de las pandillas criminales que han tomado el Estado básicamente. Pero hay una diferencia cuando hablamos de la violencia en Cuba, y es que la consideramos como una violencia orgánica. ¿Qué quiere decir violencia orgánica? Quiere decir que todas las violencias posibles se retroalimentan desde el Estado. Eso es lo que quiere decir violencia orgánica.
no es solo que haya violencia, porque hay violencia, como muy bien dice Hernán, violencia de Estado, policial, en países autoritarios, eso está claro. Pero en el caso de Cuba, está relacionada independientemente de las fases y los modos en que se manifieste, y están orgánicamente el Estado. Y de dos maneras están legitimadas. Una, la sabemos muy bien todos, ¿no? Que la violencia revolucionaria trata de ser legítima, siempre, ¿no? Sí, lo que dice un amigo, revolución es violencia, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de legitimación de la violencia desde el hecho mismo revolucionario, ¿no? Y lo sabemos desde el 59. Pero hay otra manera de que el Estado legitima la violencia, que es la violencia ideológica. Fíjense que se unen las dos aquí. Es decir, la violencia revolucionaria es la de apartar del poder a través de la violencia a la burguesía y a aquellos que estaban contra el pueblo. Pero la violencia ideológica es, una vez que esa violencia triunfante se asienta en el poder, dice que todo el que se oponga a la visión ideológica que va a empezar a tener el Estado debe ser eliminado por la violencia, sea física, sea social, sea lo que sea. Aquí hay una doble legitimación y esta violencia retroalimenta, porque toda violencia de Estado es, como sabe muy bien Marlene, y aquí me voy a quedar, es una violencia patriarcal, es una violencia machista, es una violencia de, voy a decirlo como le gusta a alguna feminista, es una violencia fálica. Y esa se alimenta de esa tradición que tiene la cultura cubana, que es una tradición hispana, de la conquista, etc. Bueno, pero ya eso es una zona muy larga de contar. Básicamente la iniciativa va por aquí. Y la idea conceptual va por aquí y afortunadamente, ya lo veremos pronto, afortunadamente un número importante de organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba y personas individuales, personalidades públicas también, que no pertenecen a ninguna organización, pero que tienen una voz reconocida, de cubanos y cubanas, pues van a ir conectándose y trabajando en esta dirección para que podamos salir adelante y poner de relieve básicamente la necesidad de que, por un lado, hay que acabar con esa violencia que afecta a vidas concretas de personas humanas, a las mujeres, jóvenes, gente que son carteriadas. Eso es importante, ¿no? Esa violencia que destapa la miseria y la pobreza, pero al mismo tiempo trabajar estructuralmente en las otras formas de violencia ideológica, institucional, política, que van a dar la posibilidad de que podamos tener o caminar con cierto éxito en esta dirección, sobre todo porque una sociedad democrática, para construirla, yo no hablo ya de la violencia en sociedades democráticas, pero una sociedad democrática para construirla necesita un poco de paz y de convivencia. Entonces, por aquello poder conversar aquí en un espacio desde el Consejo y que pronto van a ser conocidas en más detalles generales. Marlene, yo dije 70 años y lo dije un poco al vuelo, y exactamente hace 70 años que empezó la violencia en este país, y la empezó aquellos que hoy ostentan el poder, cuando el asalto al cuartel Moncada. Este gobierno se place de decir que en Cuba se respetan los derechos humanos, que en Cuba hay democracia. Los que hemos vivido en Cuba, los que conocemos a Cuba, sabemos que esto es mentira. Y es un poco como el programa va dirigido hacia toda América. ¿Qué opinión, qué criterio tienes sobre los derechos humanos en Cuba y el irrespeto que la dictadura ha mantenido desde siempre? Sí, Pedro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes han planteado antes, Pedro y Manuel. Yo creo que para hablar de la violencia en Cuba hay que hablar en qué se distingue esta violencia de la violencia que puede ocurrir en sociedades democráticas. Y es que en Cuba existe un régimen político totalitario
¿Y qué significa un régimen político totalitario? Significa que la élite del poder establece que cada ciudadano tenga una dependencia absoluta para trabajar, comer, educarse, vivir, salir, entrar del país, pensar. Es decir, la violencia totalitaria te establece hasta cuándo los ciudadanos pueden estar contentos y cuándo los ciudadanos tienen que estar llorando. ¿Entiendes? Te decreta duelo oficial por la muerte del dictador Fidel Castro y todo el mundo tiene que llorar y nadie puede hacer fiestas. Entonces, es decir, la violencia totalitaria, que es la misma, la que ocurre en Cuba es la misma que ocurrió en la Alemania nazi y en la Unión Soviética hasta el derrumbe en 1990. Es un sistema que hace depender al individuo. Es como si tuviera un narigón ajustado al Estado, en el cual no puede hacer nada, no puede, es decir, los libros que lee son los que están autorizados, la educación que recibe es la que está autorizada, están secuestrados los medios masivos de comunicación desde 1959, entonces la realidad no se refleja en los medios masivos de difusión. La educación no te enseña ni la verdad ni tener un análisis crítico de la realidad, no te entrena a tener un pensamiento crítico, sino a repetir consignas, etc. Es decir, que la violencia totalitaria es una violencia que busca anular al ciudadano y poner en su lugar a un súbdito que depende de todas cosas mínimas para vivir, de que el Estado se lo permita acceder a ello. Entonces, esta violencia totalitaria empezó jurídicamente en Cuba el 7 de febrero, en que se hace la ley fundamental y se anula, es decir, se suspende la Constitución del 40. Pero, ¿qué significa esta nueva ley? Esta nueva ley fundamental, aunque en su articulado dice que el Estado a partir de ahora puede suspender los siguientes aspectos por 45 días y que luego de los 45 días puede prorrogar o no la suspensión de estos, no le llama derechos, de estos aspectos. ¿Y cuáles son los aspectos? Bueno, los aspectos son el debido proceso, el que no seas arrestado arbitrariamente, es decir, todo el andamiaje de derechos civiles y políticos están cancelados. Entonces, esa ley fundamental anula la Constitución del 40 y con ello anuló todos nuestros derechos civiles y políticos. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú tienes un andamiaje, aunque sea provisional, pero de este corte totalitario, es decir, que te suspende los derechos civiles y políticos, y hasta el 1976 te hace una nueva constitución, pero resulta que la constitución que te hace es estalinista, es decir, es una constitución copiada de la ex Unión Soviética, que es una estructura de funcionamiento económico, político, jurídico, educativo, completamente totalitario. Es decir, no hay posibilidad de alternativa a la visión y al poder del Estado. Entonces, es una violencia que se aplica en primer lugar para eliminar toda la sociedad civil anterior. Es decir, las sociedades de negros y mestizos, las mutuales, las sociedades de agricultores, toda la sociedad civil anterior es completamente barrida. Entonces ya no se trata de la acción de un Estado
contra una oposición armada, como fue en los primeros años, sino que la violencia se instaura sencillamente porque no hay derechos. Si usted no tiene derechos civiles y políticos, tampoco va a tener derechos económicos, sociales y culturales, porque no los puede reivindicar. Hay sociedades, por ejemplo, la mexicana, que no puedo ponerla como un ejemplo de Estado democrático en este momento. Está bastante erosionado. Pero de todas maneras, yo veo las manifestaciones aquí, las inmensas manifestaciones aquí, y aquí la autoridad lo que hace es ponerse en los contornos para proteger la manifestación. Y este es un Estado que está muy debilitado con el presidente Manuel López Obrador. Pero de todas maneras resiste el embate autoritario precisamente porque hay instituciones democráticas, porque sí se aspira a la independencia de poderes y sí se defiende la independencia de poderes y sí se defiende el derecho de la libertad de prensa, de la libertad de manifestación, de la libertad de expresión. Entonces, un contexto democrático y un contexto totalitario tiene la violencia de manera muy distinta. Entonces, el problema está en que una vez que se apropian del poder, dizque para hacer una revolución social, efectivamente hicieron una revolución social, pero no para implementar un sistema superior, sino para involucionar en lo que había desarrollado la sociedad cubana hasta 1959. Y si bien entonces se responde a la dictadura batistiana, lo que se instaura inmediatamente es una dictadura al suprimir las garantías constitucionales y suspender la Constitución del 40. Es decir, la definición de una dictadura está en eso. En cuanto se suspenden las garantías constitucionales, estamos en medio de una dictadura. Y si es una dictadura totalitaria como la cubana, entonces el individuo está completamente a merced y desarmado de un Estado que decide por él todo, hasta el estado de ánimo, como yo les comentaba, que además eso ha pasado muchas veces en Cuba. Eso es lo que yo quería puntualizar, es que es diferente porque el totalitarismo te asfixia en todos los aspectos porque hace desaparecer al ciudadano y en su lugar lo que queda es un súbdito que tiene que obedecer órdenes. Toda esa visión de la revolución cubana, el hombre nuevo, el Che Guevara, el hombre y el socialismo en Cuba. ¿Cuál es la visión que tiene el Che Guevara del ciudadano correcto? Bueno, desde el punto de vista económico es absolutamente maoísta. Eliminar las relaciones monetario-mercantiles dentro de la sociedad. Y desde el punto de vista del ciudadano, tiene que ser un soldado de la patria que obedezca a las órdenes de la vanguardia. Eliminó el ciudadano. Es un soldado de la patria. Y a ver, cuando le preguntaron al pueblo cubano, ¿usted quiere ser ciudadano o lo que quiere ser es un soldado de la patria? Y ahí viene el mejunje de la creación del hombre nuevo, que es una ingeniería social satánica, es decir, nefasta, diabólica. Es decir, el hombre nuevo es un soldado que se olvide de sus derechos y que siga a la élite que es supuestamente la vanguardia de la sociedad. Es decir, es una élite política que se autoproclama vanguardia y a la cual tú tienes que seguir sin tener derechos. La ciudadanía es borrada en el Estado totalitario. Son súbditos que responden a órdenes.
Por eso la intención, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, como en Cuba, de militarizar las relaciones sociales. ¿Qué significa militarizar? Bueno, yo encuadro la población en que en organizaciones que yo creo, que creó Fidel Castro, creó nuevas organizaciones que no eran más que apéndices de su poder, y encuadro a la sociedad en estas organizaciones, y lo que hago es movilizar, encuadrar, vigilar, controlar a la población en las nuevas organizaciones gremiales de la mujer, de los campesinos, de los intelectuales, de los creadores y artistas. Yo los encuadro, es decir, es la militarización de la sociedad. Son grupos que reciben órdenes, que son vigilados y son controlados por direcciones escogidas por el Partido Comunista y antes por Fidel Castro. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la ANAP, la UNIAC, la UPEC, todas las organizaciones creadas por el dictador Fidel Castro. Es decir, que eso también varía con relación a la violencia en las sociedades democráticas. Y es que la sociedad no está encuadrada, la sociedad no está controlada a través de organizaciones apéndices del poder. Entonces, eso crea, si creas un escenario en el cual todo depende del Estado, el Estado dice que no tiene dinero y que por lo tanto no te puede resolver las necesidades, entonces es sencillamente un estancamiento brutal y una involución, porque basta detenerse para retroceder. Desde el punto de vista social. Me parece muy interesante tu planteo, y te agradezco, sobre todo ante mi introducción, el haber hecho este comentario que evidentemente es muy valioso. A mí me gustaría preguntarles a ambos, digamos, ¿cuál ha sido? A ver, yo creo que está clara, ¿no? La violencia estatal en todo sentido, desde la violencia pura y dura, por llamarlo de alguna manera, digamos, que es el enviar a prisión, el torturar, el detener arbitrariamente, o sea, digo, si hubiera una violencia dura y blanda, digamos, la dura sería esa. Y si uno quiere decir la violencia blanda es, bueno, lo que muy justamente también mencionaba Marlene, que tiene que ver con la inexistencia de identidad social, de pertenencia, de independencia social, de voz social, de derechos en general, digamos, ¿no? Pero dejando a un lado de eso, yo creo, y ahora es mi opinión, y honestamente no la puedo fundar mucho, con lo cual me gustaría escucharlos a ustedes. Se ha visto de un tiempo a esta parte un aumento en la violencia pura y dura a nivel social. No sé si vinculado, como decía al principio, a las necesidades, a la marginalidad, o digo, por dar otros posibles percutores de esta situación, la ausencia de voz, ¿no? O sea, quizás parte de esta violencia tiene que ver con precisamente el no poder expresar, el no poder, digamos, destapar la olla de presión, digamos, liberar de presión la olla de otra manera, ¿no? Entonces, les quería preguntar si ustedes lo ven de esa manera también, y por qué creen que es así. ¿Quién quiera empezar? Manuel. ¿Está ahí, Manuel? Sí. Yo creo que podría responderse tu pregunta un poco, Hernán, por el siguiente camino, ¿no?
que el encuadre, vamos a decir, por utilizar el concepto de Marlene, en la medida en que el encuadre económico del régimen se ha venido deteriorando, no todo en su incapacidad para satisfacer, sino se ha venido deteriorando estructuralmente. En la medida en que esto ha pasado, la sociedad se va desgajando inevitablemente del Estado, no porque el Estado quiera y no necesariamente porque los ciudadanos quieran, sino porque el Estado no puede definitivamente satisfacer determinadas necesidades de una manera acumulativa, ya sea inmediatas y estructurales a la sociedad. Este desgajamiento como que desprende a muchos sectores del Estado y comienza una especie de lucha por la supervivencia, en la que al mismo tiempo el Estado no tiene capacidades para controlarla definitivamente. Y entonces, frente a esta orfandad económica, que se traduce también como orfandad social, comienza la lucha en las comunidades justamente por obtener aquellos recursos que de alguna u otra manera obtenía en el pasado, en dependencia del Estado. Comienza esa lucha por obtener esos recursos ya no frente al Estado, sino frente a la sociedad misma. A aquellos que, por otro lado, se han desgajado del Estado y de la sociedad, pero que han tenido la oportunidad de crear o recrear su propio bienestar porque tienen familiares en el extranjero o porque logran colarse en los nuevos nichos que el Estado está creando para los sectores más ricos. Entonces comienza esa batalla social y esa lucha por la supervivencia social que está protagonizada por los marginados de siempre. Porque detrás de la cortina de la justicia social y el reparto equitativo había también unas zonas de privilegio. No había economía de mercado, pero sí había economía de privilegios, en la que los sectores burocráticos y ligados a poder tenían acceso a determinado bienestar y los sectores más marginados históricamente y escondidos detrás de la igualdad, pues se abastecían por la libreta de abastecimiento o por algunas que otras prebendas que el Estado daba esporádicamente a estos sectores. Estos sectores marginados ahora comienzan a tocar duramente las puertas y lo hacen violentamente para tratar de satisfacer las necesidades que ya el Estado no les da. Y aquí comienza entonces otro mecanismo de violencia económica. Violencia como respuesta de estos marginados y violencia del Estado porque no les permite, no les da acceso a recrear su bienestar allí donde le está dando acceso a los privilegiados del poder. La pregunta es siempre cómo en estas comunidades marginadas la gente va y puede construir o montar, vamos a decirlo en la última versión, estas MIPYMES. ¿Cómo pueden hacerlo? Si no tienen acceso a recursos, si no tienen el espacio físico para hacerlo, si no tienen las conexiones necesarias para hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí hay una violencia económica del Estado como respuesta porque no le permite acceder a donde sí le está permitiendo acceder a otros sectores privilegiados. Vamos a poner de un lado a los hijos de la élite, a los hijos, nietos de Raúl Castro, de Fidel Castro, etcétera, como símbolo de esto que estoy diciendo, y de otro lado a cualquier la persona o a cualquier representante de los sectores marginados. De una manera u otra, en ese vacío de satisfacciones nace esta violencia social que estamos viendo, que va creciendo en la sociedad. Y que por eso siempre yo la vinculo como violencia orgánica a la violencia que el Estado mismo ha creado como respuesta económica frente a la sociedad. Si yo quiero montar un negocio ahora, no tengo acceso para eso. No tengo posibilidad para eso. Bueno, yo no voy a delinquir, pero en todo caso hay gente que ante la capacidad o incapacidad de satisfacer su demanda, pues casi las únicas opciones que tienen
son las de delinquir para poder mantener a sus hijos, para poder obtener determinadas prebendas de determinadas necesidades. Ahí es donde yo veo la razón por la cual, frente a la debacle económica del país, que es una debacle en todos los niveles posibles, porque es una debacle de las políticas de Estado, es una debacle de los fundamentos de la nación y al mismo tiempo es una debacle física del país. Ante esto, pues se va a expoliar esa violencia que estamos viendo en las calles, desafortunadamente, que la gente se refugia ya a las 7 de la noche. Tú ves que la gente se está refugiando porque teme ser asaltado en cualquier esquina. Y aquí es donde está esta retroalimentación y yo creo que por aquí va un poco la explicación de por qué estamos teniendo más violencia y la estamos observando mucho más en los últimos tiempos. Extrañamente, para una sociedad en que, como muy bien dice Marlene, la violencia es totalitaria y eso significa dos cosas, que la violencia acumulada es al mismo tiempo violencia contenida, porque una sociedad totalitaria, un Estado totalitario, se supone que tiene la capacidad para contener la violencia social. Es decir, no solo la genera, sino que la contiene. Esa es la capacidad de un Estado totalitario. Pero esa capacidad totalitaria de contener la violencia social también se desbarata, también se destruye. Y aquí es donde estamos ante un problema que requiere un enfoque también orgánico, si uno quiere de alguna manera neutralizarlo, debilitar esas corrientes de violencia que están marcando la sociedad. Mira, un poco el que no conozca Cuba, y nunca se nos puede olvidar que esto va para América en general, dice, pero ustedes tienen una constitución y el que se lea la constitución de Cuba hay partes que te dan un pequeño grupo de derechos, te dan el derecho a salir del país y entrar, te dan el derecho a la reunión, te dan el derecho a la manifestación, pero en la práctica esta constitución es violada constantemente. No existe un tribunal de garantías constitucionales, por lo tanto el Estado maneja la constitución y no vamos a hablar tanto de Estado, que quien prácticamente dirige estas situaciones en Cuba es la seguridad del Estado. Y la Constitución es una letra muerta, independientemente de todo lo que trae la Constitución, desde que el partido es quien manda y quien dirige. Y bueno, se aprobó también que esto es la violencia desde la institución, como dice, institucionalizada, como dice Morúa, que fue el Código de la Familia, el Código, disculpen, el Código de la Familia se aprobó antes, el Código Penal, que es violento, con penas de muerte, con sanciones, por estas mismas cosas que garantiza la Constitución, por reunirse, por manifestarse, y bueno, lo que ha sucedido con los manifestantes del 11 de julio con un grupo es una prueba de la Constitución en Cuba. Y bueno, pregunta, y de hecho, mientras escuchaba a Manuel, y en realidad mientras escuchaba al comienzo a Marlene y luego a Manuel, me venía a la memoria un tema más que tiene que ver con la violencia, y que tiene que ver con la violencia, por ponerle un nombre, la violencia enseñada por el gobierno, ¿no? La violencia enseñada por las autoridades. Y me pregunto, ¿cuánto afecta en esta lógica que planteaba Manuel, lógica o situación, digamos, esta realidad que planteaba Manuel actual respecto de la violencia en Cuba, el hecho de que permanentemente se esté desde el gobierno, todo el aparato publicitario, propagandístico, informativo del gobierno, con un lenguaje belicista, con un lenguaje permanente, haciendo referencia a la muerte, haciendo referencia al vencer, haciendo referencia al derrotar al enemigo, e incluso, ¿no?, esta cosa de los pioneros y del entrenamiento, que tengo entendido que ya mucho no se hace, pero bueno, ustedes me dirán, pero que en algún momento fue bastante fuerte, ¿no? O sea, esta cosa medio, bueno, totalmente extemporánea, ¿no? De niños con armas, de juguete o no, digamos, en el marco educativo, es impensado, ¿no? Claro.
Mira, el Estado totalitario cubano tiene secuestrada la sociedad. Por lo tanto, mantiene secuestrado el aparato productivo del país. Es decir, nadie puede ser propietario privado si no tiene la anuencia de los jerarcas del partido y de su brazo ejecutor, que es el MININ. Por lo tanto, el aparato productivo del país está secuestrado. Los campesinos son tratados como esclavos. Tienen que hacer una entrega estatal del 75% de la cosecha o del ganado, y los tabacaleros el 100% de la cosecha, a los precios que decide el Estado pagarle, que siempre son por debajo del mercado, de los precios de mercado, de oferta y demanda, siempre son por debajo. Pero encima, uno no puede importar, uno como productor no puede importar los insumos agrícolas directamente, ni exportar sus cosechas con otros pares internacionales, sino que hay intermediarias estatales solo para importar y exportar, que encarecen todo lo que usted produce y toda su gestión, el costo de lo que usted produce, porque le tiene que pagar a esa intermediaria obligatoria, porque le haga la gestión de o importarle implementos agrícolas o exportarlo. Es decir, en Cuba el Estado tiene secuestrada a la sociedad en todos los aspectos. Eso genera una violencia porque las personas no pueden tener una iniciativa para poder prosperar en la vida, sino que tienen que ser o empleados estatales o empleados como campesinos, o los campesinos privados dependen de cooperativas para hacer esta gestión que yo estoy diciendo de las intermediarias estatales. Es decir, que en realidad el deterioro de los últimos 30 años, que fue cuando se perdieron los subsidios soviéticos, es tan abismal que por eso muchas veces en las redes sociales vemos que entre los cubanos ponemos Cuba Estado fallido. Y Cuba Estado fallido porque no te permite que tengas iniciativa para mejorar tu vida, pero tampoco tienes garantizado ni siquiera la seguridad. Últimamente los accidentes ocurridos en el Hotel Saratoga, la base de supertanqueros de Matanza, produjeron 64 muertes evitables. Y es porque el Estado no se hace ni siquiera cargo de la seguridad ciudadana en aspectos como estos, porque ¿quiénes son los responsables del Hotel Saratoga? Gaesa, el consorcio militar que controla el 70% de los activos económicos del país. Es un consorcio militar creado por Raúl Castro en la década de los años 90, 1994, que empezó a monopolizar la economía y que es un consorcio que no rinde cuentas, no paga impuestos, no es auditado por la Contraloría de la República. Es decir, que es como un gobierno paralelo y una economía paralela. Entonces, con estas deformaciones, producto de ser un Estado totalitario, evidentemente hay una violencia que se desata producida por la incapacidad de sobrevivir y por la incapacidad de tener garantizado mínimamente la medicina, los alimentos, la vivienda, el transporte público. Es decir, es un ramo de calamidades que se han ido deteriorando brutalmente después de la pérdida de los subsidios soviéticos en 1990. No, el país no se ha recuperado de eso. Entonces, si usted deteriora la situación como Estado, porque dice, no tengo dinero, por lo tanto, no puedo garantizar lo mínimo. Si usted reduce la libreta de abastecimiento, que no le da las kilocalorías necesarias diarias para sobrevivir, usted reduce todos los productos. Si usted dispara una amplia inflación
porque la tarea de ordenamiento fue impuesta desde el poder y generó esta inflación que sigue galopante y que no se resuelve porque usted ponga límites a los precios, porque no es así. Solo se resuelve si usted multiplica la producción para el consumo. Y esa política no es la que está llevando el régimen político. Entonces, hay demasiadas violencias en la vida cotidiana, a la cual se suma la violencia histórica que ha tenido el Ministerio del Interior y los militares en general contra la población. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el 11 de julio del 2021 es el que marca un antes y un después, porque todo el mundo decía sobre Cuba, bueno, pero no hay manifestaciones, bueno, pero no se tiran para la calle, bueno, ya se tiraron, ¿y qué pasó? Una represión brutal, sin debido proceso, delitos fabricados de sedición, cuando solo lo que estaban haciendo los ciudadanos era manifestarse pacíficamente. Yo monitoreé muchos, la totalidad casi de los videos que salieron. Señores, no hay violencia. El que más violento puede parecer es el acto de un joven que felizmente pudo salir del país sin que lo apresaran, que con un grupo de ciudadanos viraron una patrulla policial y se montaron encima de ella con una bandera, pero no atacaron a la autoridad. Es decir, no lincharon a ningún policía. No hay una sola autoridad que haya recibido golpiza por parte de los ciudadanos. Y sin embargo tenemos 1068 presos y presas políticas. Entonces, es una violencia estatal que no resuelve, es un Estado fallido porque no propicia lo elemental. No hay agua, no hay electricidad, no hay alimentos. No. Es un Estado fallido que lo único que acumula son tensiones y violencia. Por supuesto que mientras menos posibilidades de vivir honradamente en una sociedad, usted está creando las leyes de la jungla. Es decir, usted pone al individuo a sálvese quien pueda. Y eso es la violencia que se multiplica y se reproduce. Entonces, el 72% de la población cubana está en extrema pobreza. Eso quiere decir que el 72% recibe mucho menos que $1.90 diariamente, como está establecido el umbral de pobreza por Naciones Unidas, por el PNUD. Bueno, el 72% de la población está muy por debajo de eso. Es decir, está en extrema pobreza. Está muy por debajo de recibir $1.90 diarios. ¿Qué nivel de violencia no se puede generar frente a una precariedad de tal magnitud? Haití tiene contabilizado el 73% de su población por debajo del umbral de pobreza. Bueno, Cuba tiene el 72%. Tenemos 1% menos. Entonces, el nivel de marginalidad no se ve solo en los barrios marginales. No. Es que el 72% de los ciudadanos cubanos no tiene un ingreso mayor a $1.90 diarios. Y tiene una inflación galopante impuesta por el Estado. Y además no te deja sobrevivir creando tú pequeños negocios, importando implementos agrícolas para el campo, etcétera, etcétera. La estrategia es hacer convenios gubernamentales con China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, quien sea, menos con los ciudadanos cubanos. Los ciudadanos cubanos no tienen derechos económicos, no tienen derechos civiles,
no tienen derechos políticos, no tienen derechos sociales, porque si usted no puede salir a manifestar porque no tiene medicinas, porque es llevado a la cárcel por eso, entonces usted no tiene el derecho a la salud pública, usted no tiene el derecho a la educación. Si se derrumba una escuela, si los padres son los que tienen que mantener que sus hijos vayan a la escuela porque las escuelas están deterioradas y no se limpian y no tienen implementos escolares. Es decir, el país se sostiene por la represión y lo que está robando abiertamente la élite política y militar del país. ¿Qué más violencia que esta? Iba a decir que Frente a una situación así, la violencia se va a seguir reproduciendo, pero la violencia por parte de los ciudadanos para responder en una situación desesperada de vida o muerte. Y recuerden que los medios están secuestrados, los medios de difusión masiva están secuestrados en Cuba desde 1959. Y por lo tanto los asesinatos de reputación de personas completamente inocentes porque sencillamente critican al presidente y al ejecutivo y a los ministros porque son una banda de incompetentes. Bueno, solo por criticar eso, usted puede salir en un programa televisivo, gracias a ese monopolio que tiene el Partido Comunista, vituperado, injuriado, un asesinato de reputación. Así se lo hicieron a Tania Brugueras, así se lo han hecho a una cantidad de activistas en los cuales te asesinan la reputación y no pasa nada. Otro aspecto, la Constitución del 2019. Eso no es una constitución válida en ninguna parte del mundo, salvo en Corea del Norte y en Cuba. Una constitución que dice que el partido es el máximo responsable de todo. Es un solo capítulo, capítulo 5. Y después, en todo el resto de la Constitución, usted no se encuentra el partido más nunca. Es decir, que es una Constitución en la cual el partido supraconstitucional no está controlado por nadie, no es auditado por nadie. Nadie conoce quién le limita las funciones ni quién controla las funciones de ese partido político. No se somete a votación, no participa en elecciones. Es decir, es como Dios por encima del resto de los mortales, sin límite alguno. Entonces, eso no es una constitución, hablando en términos jurídicos del derecho internacional. Pero encima de eso, cada uno de los supuestos derechos que da esa constitución, cada uno, a la mitad de la frase, dice, tiene derecho a la manifestación. Y la segunda parte de la frase es, según la legislación vigente en el país o según las leyes. ¿Cuáles? Las que están vigentes y las complementarias. Cuando usted lee las vigentes y las complementarias, anulan esos derechos. Anula el derecho a la privacidad de los datos personales, anula el derecho a la manifestación, anula el derecho a la libertad de expresión, anula el derecho a la reunión pacífica, anula el derecho a la asociación, los anula todos. ¿Es una constitución? No. Es un invento totalitario de pasar una carta magna, una cosa que no lo es. Entonces, es decir que, ¿y cuál es el amparo? Bueno, hay leyes que se crearon, la ley de amparo constitucional no sirve. La ley de amparo constitucional no lo protege a usted de nada, del abuso de poder. Para nada. Delega en cada juez que decida si lo que usted está denunciando efectivamente es una violación de derechos humanos o no. En cada juez. Pero además, usted no puede llevar a los tribunales ninguno de los juicios
sin debido proceso que han ocurrido contra los 1.068 presos políticos cubanos. Y evidentemente... Sí. No, es que justamente iba a decir, no, evidentemente todo eso es violencia, ¿no? O sea, todo eso es lo que tú bien planteabas al comienzo, ¿no? Que es, a ver, el extirpar a la ciudadanía de sus derechos es puro y duro un hecho de violencia, y quizás el hecho de violencia inicial de todo el proceso, ¿no? Pedro, Hernán, estamos... tenemos que ir cerrando, Sí, ya. Si ibas a decir eso, pero sí, estamos en hora, así que si quieres hacer el cierre. No, le iba a dar a ver si Murúa tenía algo que para cerrar, y cierra tú. Manuel, tienes el micrófono apagado. Algo que tengas en el tintero. Tiene que ser en Acuérdate 2 del tiempo. minutos. Sí. Sí, no, tenía el micrófono apagado, gracias. Sí. Marlene apunta a una serie de cosas bien interesantes. Marlene apunta a una serie que dan todo el contexto totalitario de la violencia, ¿no? Yo me gustaría cerrar, y creo que esto es una conversación que a partir de ahora debe ser sistemática y permanente, ¿no? Me gustaría por lo menos cerrar mi comentario con 2 puntos muy sencillos. Primero, que ahora mismo el tema de la violencia tiene una importancia clara, porque ahora mismo se puede poner en evidencia frente al Estado sin modo de que pueda negarlo su naturaleza y su comportamiento violento. Ambas cosas, ¿no? Hay estados que se comportan violentamente sin que la naturaleza lo sea. En este caso es naturaleza y comportamiento. Y ahora se puede poner en evidencia eso con muchísima claridad, porque lo que está sucediendo es que el Estado se está exponiendo con toda claridad, está exponiendo con toda esa claridad la violencia en la medida en que la gente le está contestando. Y el punto que quiero remarcar con esto es que es cierto lo de la naturaleza totalitaria y violenta de un Estado totalitario, pero había, entre comillas siempre, una especie de consenso totalitario de la sociedad con la violencia, en que la gente estaba contenta con esa manera en que el Estado lo estaba tratando. Pero eso comenzó a romperse. Y ese Estado ahora se ve obligado a exponer toda su naturaleza violenta. Esto es fundamental. Segundo punto que con el que quiero cerrar, y es que y tiene relación con una de las preguntas que hacía Hernán, es en el tema del lenguaje. Ese es el segundo punto en que el Estado está atrapado. Es decir, no puede negarse a sí mismo en su calidad violenta, porque todo el lenguaje con el que se ha construido la sociedad cubana en los últimos 64 años, todo el lenguaje público es un lenguaje violento. Y por eso yo creo que aquí tenemos una oportunidad dorada para esto. Recuerdo nada más que hay 2 programas estelares en Cuba cuyos nombres remiten a la violencia. Uno se llama Confilo. Es decir, ninguna sociedad pacífica le pone ese nombre a un programa estelar. Y el otro es de radio que se llama Chapeando. Es decir, los 2 remiten al ejercicio de la violencia, y ahí está atrapado. Por eso yo creo que la conversación tiene que ser permanente, y gracias por tocar este tema, y seguiremos hablando en este programa privilegiadamente y en otros también sobre este tema en la medida en que pongamos en práctica la estrategia que vamos a dar a conocer pronto. Tomamos la propuesta, Manuel, me parece que tal cual, es interesante. El tema es muy amplio, abarca muchos elementos, y hoy estuvimos solamente sobrevolando muchos de ellos, y me parece que es bien interesante poder continuar profundizando. Lamentablemente el programa dura su tiempo específico y tenemos que cerrar, pero estoy seguro que este será el primero de muchos. Les agradezco, Marlene Sor, Manuel Cuesta Morúa, por haber participado en el programa de hoy y por habernos ayudado a nosotros y a nuestra audiencia a comprender cuál es la situación en materia de violencia que se vive actualmente en Cuba. Muchísimas gracias. Y sin más, dejo hecha la invitación
para nuestros oyentes para el próximo martes, seguir conversando como siempre sobre el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Muchas gracias. Gracias a ti, Hernán.